Hola, soy Tiziana de Virgilio, de cuarto del Borges, y este año trabajamos en un proyecto de biología de la mano de Micaela Martirano y geografía de la mano de Fernanda Pertecarari. El mismo constó de 5 partes que vamos a repasar hoy junto a sus contenidos. En la primera parte del proyecto vimos que el comercio justo trata de un modelo comercial que busca la relación voluntaria y justa entre productores y consumidores. Esta surgió por la necesidad de tener condiciones laborales y salarios adecuados para los empleados, el respeto hacia el medio ambiente, fomentando una gestión responsable y sostenible de los recursos naturales y el desacuerdo con la explotación laboral infantil. Siguiendo, hablamos del derecho a la alimentación, reconocido por numerosos organismos internacionales mediante tratados tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Vimos que este derecho, además de otros, deben ser garantizados por el Estado, ya que son responsables de asegurar el respeto a tal derecho que comprende a toda la población y destinar el máximo de recursos posibles a aquellas personas afectadas por necesidades alimentarias. También abarcamos la situación poco favorable de la comunidad wichí en nuestro país, su alimentación basada en la huerta, recolección y caza, cómo afecta a los niños el escaso acceso a nutrirse o agua potable y cómo les afecta en su salud, además de los derechos que se vulneran, derechos humanos básicos como salud, condiciones laborales dignas, derecho a la alimentación, educación, etc. Pasando hacia la tercera parte del proyecto, hablamos de soberanía alimentaria, que significa que el pueblo tiene derecho de definir libremente su propia política agraria y alimentaria, con independencia de las condiciones impuestas por el sistema de comercio internacional y con el objetivo de lograr un desarrollo sostenible. Por otro lado, vimos el documental Food Incorporation. Pudimos observar cómo funcionan las fábricas de alimento animal industriales y locales, además de las granjas. Vimos cómo lideran el mercado las grandes compañías como McDonald's, Burger King o empresas cárnicas como Swift o Tyson, que controlan el abastecimiento de muchos alimentos ya que son los compradores más grandes de muchos productos a nivel global. Analizamos sus estrategias de comercio, como la publicidad y otras cuestiones. En la anteúltima parte del proyecto tocamos el tema de la ingeniería genética, cómo funciona en base de cambios de ADN en los alimentos y los daños que causan en la salud los pesticidas, herbicidas y agrotóxicos, tanto de los trabajadores como de la gente que vive cerca de los campos de cultivo. Se debe a que el químico usado en ciertos herbicidas cancerígenos se queda en su piel y alimentos. Sabiendo esto, conocimos la historia de Fabián Tomasi, un exfumigador referente en la lucha contra los agroquímicos. Vimos un video del mismo contando lo que le pasó. Comenzó a trabajar en las plantaciones sin ningún tipo de protección porque nadie le advirtió que podía ser tan perjudicial. Él abría los envases que contenían sustancias químicas, las volcaba en un recipiente y las enviaba por una manguera hacia la aeronave para que rociara los campos sembrados. Así desarrolló una enfermedad llamada popularmente como la enfermedad del zapatero, una neuropatía tóxica causada por la intoxicación con hexano. Sabiendo sobre él, conocimos que con los años, a pesar de su enfermedad y de su poca fuerza física, participó en iniciativas en contra de los agroquímicos, difundió la información en los medios y continuó comunicándole al mundo su enfermedad. En esta parte del proyecto se planeó un debate donde tuvimos que interpretar un rol. Por mi parte, elegí el de los agroproductores ojeros, conociendo así lo importante que es la agricultura para nuestro país, siendo que es una de las principales actividades económicas para abastecer el país y que el excedente se dirija hacia la exportación. Aprendí sobre los principales cultivos de la región. Uno es la soja, tan importante que desde los años 70 hasta el 2010 su producción aumentó hasta llegar a 15 millones de toneladas. Aún así, pude observar que aunque su producción sea muy beneficiosa para el país, no lo es tanto para los suelos, que se deterioran por el escaso rastrojo, un recurso muy bueno para proteger el impacto de la precipitación erosiva y la consiguiente escorrentía que provoca el cultivo de la soja. En la quinta y última parte del proyecto realizamos un folleto informativo sobre las consecuencias que genera el modelo actual de producción. Este fue el mío. Entonces, ¿abundancia o escasez? Eso es lo que se nos propuso al comienzo del proyecto y al final creo poder responder a la cuestión. Para muchos hay una escasez importante de alimentos, pero la realidad es que hay suficiente para abastecer a todo el mundo. El problema es que hay demasiada gente que no tiene dinero para comprarlos. A partir de esto podemos ver que el derecho a la alimentación está siendo vulnerado, que se acredita al Estado, quien debe ser garante de este derecho y hacer que se respete. Hay una mala distribución de los alimentos a nivel global. Es posible que en los distintos estados las personas se enfrenten a este problema por cuestiones además de la pobreza, guerras civiles, desabastecimiento de alimentos en su región y entre otros.